Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno por nombre. Es nuevamente un privilegio para mí poder estar con ustedes para que juntos compartamos y meditemos en la palabra del Señor. Pero antes quiero invitarle que elevemos una oración para que sea el Espíritu Santo dirigiendo mi boca. Cierre sus ojos, hermano. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente reconociendo que te fallamos a cada momento. Reconociendo, Señor, que con un gesto, con una palabra, Señor, con una mirada, te fallamos, Señor. Pero hoy venimos en este momento, Padre, poniéndonos a cuentas contigo, Señor. Como dice tu palabra en Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, ayúdanos a poder comprender tu palabra, Señor, a poder atesorarla, Señor, pero también a ponerla por obra. Porque eso es lo esencial, Señor, que aprendamos a vivir tu palabra en nuestras vidas y a ponerla por obra, Señor. Rogamos, Padre, que abras nuestros oídos espirituales, que abras, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor. Porque queremos, anhelamos, Señor, sentir tu presencia. Anhelamos comprender esta palabra. Queremos que hables a nuestras vidas hoy, Señor. Prepara nuestros corazones desde ya, Señor, para poder, Señor, atesorar lo que hoy tú quieres hablar a nuestras vidas. Te pido que bendigas a cada hermano, a cada amigo que va a ver este mensaje, Señor, y que hables a su vida. Te pido, Señor, que uses mi vida. Yo me hago a un lado, Señor, para que sea tu Espíritu Santo a través de mí. Yo solo quiero ser ese instrumento útil en tu obra, Señor. Ayúdame, Padre, a hacerme a un lado y que tu Espíritu Santo hable a cada vida, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, que el Señor los continúe bendiciendo. Es un privilegio para mí poder estar en este día compartiendo un poco de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor siempre debe estar presente en nuestras vidas, debe ser ese alimento espiritual para nuestra alma, porque sabemos de que si nosotros no alimentamos esta alma, se seca y nos empezamos a alejar del Señor y empiezan a venir situaciones a nuestras vidas que van a hacer de que flaqueemos, porque no vamos a estar firmes, no vamos a estar creciendo espiritualmente. El título de este mensaje que hoy Dios habló a mi vida se llama Renunciando al miedo. Y como subtítulo puse: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Antes de iniciar, quiero contarles cómo fue que Dios habló a mi vida a través de este mensaje. Hace unas 2 semanas estaba atravesando una situación muy dura. Y justo en ese momento invadió el temor mi vida. Y en esos días siguientes estaba así con ese temor. Hasta que un día estaba escuchando música. Y al terminar una alabanza empezó a sonar otra. Pero antes de que empezara a cantar, empezó a decir estas palabras: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi roca y mi torre fuerte, ¿por qué habré de temer? ¿Por qué habré de atemorizarme? Créanme que cuando yo escuché eso, a mi corazón se estremeció. Y se me salieron las lágrimas porque yo sabía que Dios estaba hablando a mi vida. Que me estaba diciendo que no tenía que tener miedo. Porque su palabra dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor es Jesucristo y Jesucristo mora en mi vida. Y así fue como Él empezó a trabajar en mi vida.
Y Él fue el que trajo este mensaje a mi vida y realmente me gozaba. Yo sé que esta palabra también va a llegar a sus corazones, porque así es la palabra del Señor. Habla a tiempo y fuera de tiempo, habla nuestras vidas en todo momento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Realmente creo que en algún punto de nuestra vida todos hemos experimentado lo que es miedo, lo que es temor. Yo quiero llevarlos a una historia en la palabra del Señor, de un claro ejemplo de que a veces llega a nuestra vida ese temor, ese miedo, pero también si nosotros nos aferramos al Señor, de ese temor, de esa situación que quizá para nosotros es humanamente imposible de sobrellevar, de esa situación Dios se va a glorificar. Quiero llevarlos a Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 23. El título de este capítulo, en este versículo del 8 en adelante, dice Eliseo y los sirios. Voy a resumírselo un poco para que podamos comprender esta historia. Dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal lugar estará mi campamento. Es decir, estaban reunidos maquinando cómo iban a atacar a Israel. Pero el varón de Dios, Eliseo, recibía revelación de parte de Dios que el rey los planeaba atacar. Entonces él avisaba constantemente al rey de Israel para que tomara las precauciones apropiadas. En ese tiempo, en ese día, el corazón del rey de Siria se turbó. ¿Qué significa esto? Turbar. Dice que es alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Así se sintió el rey de Siria. Dice que él pidió que declararan quién era el espía. ¿Quién de ellos era el que pertenecía al ejército de Israel? Entonces dice que uno de sus propios criados, de sus propios sirvientes, le dijo, no, señor mío, sino que Eliseo, que es profeta del Señor, él le revela al rey de Israel lo que tú planeas en lo más íntimo de tu recámara, de tu habitación. Él se lo revela todo. Entonces dice que el rey de Siria, dice que ordenó a que los llevaran donde estaba Eliseo y lo prendieran. ¿Y qué significa prender? Dice que es asegurar a una persona privándola de la libertad. ¿Qué era lo que quería hacer el rey sirio a Eliseo para que ya no pudiera seguir informándole al rey de Israel? Y le fue dicho al rey de Siria que Eliseo estaba en Dotán. Así que dice que él envió gente de a caballo y carros y un gran ejército, oiga bien, un gran ejército, los cuales viniendo de noche sitiaron la ciudad. Y levantándose de mañana, ponga atención en esto, y levantándose de mañana el siervo de Eliseo vio ese gran ejército sitiando la ciudad y le dijo a Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que Eliseo dijo, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus oídos y sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había un gran ejército del Dios Altísimo alrededor de Eliseo. Justo cuando el criado de Eliseo vio ese gran ejército, él sintió miedo, él se atemorizó. Y por eso es que exclamó, Señor mío, ¿qué haremos? Porque él tuvo miedo.
A él lo invadió ese temor al ver ese gran ejército. Pero Eliseo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabía quién estaba con él. Y por eso es que rogó que el Señor le abriera los ojos a su criado, para que pudiera ver ese mundo espiritual que se mueve y ese gran ejército que estaba con ellos, que era aún mayor que eso que ellos estaban viendo con sus ojos físicos. Y dice que cuando los sirios descendieron, Eliseo oró a Jehová para que hiriera con ceguera a toda esa gente. Y así hizo Jehová conforme a la petición de Eliseo. Después de que sucedió esto, Eliseo les dijo que ese no era el camino ni la ciudad, que lo siguieran, que él los iba a guiar hacia el hombre que buscaban. Y dice que los guió a Samaria. Y cuando estaban en Samaria, Eliseo oró nuevamente a Jehová para que abriera nuevamente sus ojos, y miraron y se hallaron en medio de Samaria. El rey de Israel los vio y le dijo a Eliseo si los mataba. A lo que Eliseo respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cuando yo leía esto yo me gozaba, porque cuántas veces no nos ha sucedido lo mismo que el siervo Eliseo, que quizá nosotros vemos que viene algún problema muy fuerte a nuestras vidas, alguna situación, y nos invadimos de miedo, porque lo que estamos viendo físicamente es tal vez algo muy grande para nosotros, algo que humanamente nosotros sería imposible que sobrelleváramos. Pero todo eso solo nos roba la paz. Pero cuando nosotros decidimos confiar en Dios y nosotros dependamos del Señor y ya no luchemos por nuestras propias fuerzas, ahí es donde vamos a ver la mano del Señor. ¿Por qué? Porque Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, aunque quizá en este momento a nuestra vida llegue alguna situación tan difícil, tan dura, no debemos de tener miedo, porque sabemos quién está con nosotros, que es el Rey, Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Romanos 8:15 dice en la Nueva Versión Internacional: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los otorga como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Quizá anteriormente, antes de recibir al Señor Jesucristo, sí podíamos tener mucho miedo. Y sí podíamos sentirnos solos porque no contábamos con la protección del Señor. Pero aquí nos está diciendo que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, Él nos adoptó como sus hijos por medio del Señor Jesucristo. Y entonces Él nos redimió. Y al ser hijos del Dios Todopoderoso, contamos con su protección. Ya no estamos más solos. Entonces no tenemos que tener temor, porque el Señor nos da paz a nuestra vida. Pero eso es lo que muchas veces es tan difícil que lleguemos a comprender. Muchas veces, a pesar de que sabemos que el Señor está con nosotros, que somos hijos de ese gran Dios Todopoderoso, aún así invade muchas veces el temor nuestra vida. Pero nosotros ahí es donde debemos
de aprender a buscar más del Señor. Cuando nos sintamos con miedo, cuando sintamos que quizá esto que sobrevino a nuestras vidas es difícil, corramos a los brazos del Señor. Aprendamos a descansar en Él, porque Él nos está diciendo que podemos clamar, que tenemos ese derecho en el Señor Jesucristo de llegar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, confiados, a pedir que Él con su amor nos inunde y nos quite ese temor, porque Él es el amor que nuestra vida necesita para echar fuera todo ese temor. Primera de Juan 4:4 dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Oiga bien, hijos míos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido. ¿A quién hemos vencido? Hemos vencido al enemigo por medio de Jesucristo, porque Él nos entregó la victoria. Pero nosotros tenemos que aprender a depender del Señor, no a depender de nuestras propias fuerzas. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más el Señor nos está diciendo que Él ya venció, que todo lo que a nosotros nos correspondía pasar, vivir solos, Él ya las cargó. Él ya cargó esa prueba, Él ya cargó esa lucha, esa enfermedad, esa situación difícil. Él ya la llevó por nosotros. Y Él nos dijo que en Él somos más que vencedores. Él nos dijo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sobre Él recargó todo eso que a nosotros nos correspondía, para que nosotros tuviéramos paz en Él, para que nosotros aprendiéramos que no debemos luchar por nuestras propias fuerzas, sino descansar en Él. Pero descansar en Él no significa que tú vengas y simplemente te acuestes a dormir, simplemente ya no hagas nada. Descansar en Él es llegar delante de su presencia y tener esa comunión especial con Él. Abandonarte en sus brazos, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando tú estés en la presencia del Señor, todo problema, toda enfermedad, toda prueba y lucha se olvidan, porque el Señor inunda tu corazón de paz. Y para que tú siempre tengas esa paz, debes mantener esa comunión con el Señor. Debes mantener siempre esa presencia de Dios en tu vida. Y no permitir contristar el Espíritu Santo a través de que ya no ores cuando venga esta situación difícil. A través de ese miedo que te va a debilitar. Y va a hacer que tengas duda y que ya no confíes realmente en el Señor. Porque muchas veces decimos nosotros: sí, yo confío en Dios, yo sé que Dios es mi protector, pero tratamos de solucionar esos problemas o esas situaciones por nuestras propias fuerzas. Tratamos y nos desgastamos, porque humanamente jamás podremos sobrellevar esas pruebas. Porque solo a través de Jesucristo es que nosotros podemos salir adelante, podemos caminar en Él y no sentir miedo en esas pruebas que vienen a nuestras vidas. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Ustedes se dieron cuenta que ahí el ejército de Siria venía en contra de ellos. Y el criado vio aquel gran ejército que estaba sitiando la ciudad y los querían atacar y querían llevarse a Eliseo. Pero ¿qué sucedió? Eliseo estaba tranquilo y oró al Señor. Oró al Señor para que hiriera al ejército
con ceguera. Y ahí dice que conforme a la petición que Eliseo había hecho, así actuó Jehová. Entonces, así es como nosotros debemos actuar. Nosotros no debemos tratar de defendernos con nuestras propias fuerzas, porque sabemos que muchas veces el enemigo anda ahí viendo cómo atacar nuestra vida, el enemigo anda viendo cómo robar nuestra paz. Y muchas veces se van a levantar personas y nos van a querer atacar y van a estar ahí detrás de nosotros, tratando de molestarnos, tratando de que nosotros reaccionemos de una forma que no debemos. Pero aquí nos está enseñando la palabra del Señor que la base de todo es que debemos orar para entregarle al Señor esa situación. Porque dice la palabra del Señor que no nos venguemos a nosotros mismos, sino que demos lugar a la ira venidera, a la ira del Señor, porque Dios va a hacer justicia por nosotros. Entonces por eso es de que dice que el Señor hirió con ceguera visual, y no se refería específicamente a que se quedaron ciegos físicamente, sino fue una ceguera espiritual. Imagínate que Eliseo él mismo, por quien realmente iban, él les dijo que ahí no estaba el hombre que ellos buscaban y él mismo los dirigió. Imagínate el poder del Señor. Los dirigió hacia Samaria. No le hicieron nada. ¿Pero por qué? Porque Eliseo confió en el Señor. Porque Eliseo sabía que Dios no iba a permitir eso. Porque Dios hace justicia. Y a través de la oración es que Él se va a mover. Pero a través de la oración que va acompañada de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí está diciendo en Proverbios 16:7 que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Ustedes pudieron observar cuando yo les dije que estos hombres se regresaron con el rey de Siria y nunca más dice que hubo quien los atacaran. Ya no hubieron bandas armadas, dice, que regresaran a la tierra de Israel. Hizo que sus enemigos estuvieran en paz con ellos. Pero eso es lo que quiere Dios enseñarnos en esta noche. Que nosotros no debemos tratar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. No debemos responderle a esa persona que nos está atacando, a esa persona que nos está haciendo daño. O quizá no solo una persona, sino son muchas personas. Nosotros no debemos ser igual que ellos, sino encomendar nuestra causa a Jehová, porque Él se encarga de hacer justicia. Nosotros debemos poner todo en las manos del Señor y no luchar por nuestras propias fuerzas. Porque si luchamos en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Porque el Señor hace justicia a los que confían en Él, a los que dependen de Él. Recordemos que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Aunque sea la situación más terrible que estemos atravesando y quizá en ese momento nosotros oremos y la respuesta no llega, nosotros debemos aprender qué significa descansar en el Señor. Muchas veces la respuesta no va a llegar inmediatamente porque quizá Dios quiere trabajar en tu vida. Quiere trabajar en que esa fe se mantenga firme, que esa fe crezca. Pero si tú simplemente oras y no ves la respuesta y dices, bueno, entonces yo voy a actuar por mi propia cuenta, no esperes que la respuesta sea a tu favor. Porque no estás aprendiendo a descansar en el Señor. No estás aprendiendo
que el tiempo del Señor no es nuestro tiempo, que el Señor va más allá y Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. O quizá no sea que hayan personas que están haciéndote mal, sino quizá estás atravesando alguna enfermedad. Y tú en medio de esa enfermedad, tú le lloras al Señor y le dices que ya no puedes más. Pero esa enfermedad sigue, porque tú la sigues sintiendo. Tú debes descansar en el Señor. Tú debes de aprender que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Y quizás si ese dolor continúa ahí, va a ser el dolor, pero tu alma no tiene por qué dolerse. Tú no tienes por qué sentir temor a través en medio de esa enfermedad. Porque aquí su palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Jesús es ese amor que nosotros debemos tener en nuestro corazón. No solo decir con la boca, sí, yo creo en Dios. Sí, yo sé que Dios es mi sanador. Pero no descansas en Él. O quizá sea una situación difícil en la que tú te encuentres, quizá en deudas, quizá tienes algún problema, te sientes quizá solo. No tengas miedo. No tengas miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. No culpemos a Dios de lo que sobrevino. No por sentir ese miedo y luego empezamos a tener dudas y empezamos a decir, ¿será que Dios realmente me escucha? ¿Será que Dios me quiere? Y empieza a maquinar nuestra mente esas cosas, que es lo que el enemigo hace. El enemigo muchas veces va a atacar tu vida por medio del miedo, por medio de la duda, por medio del temor. Pero si tú no buscas al Señor, el enemigo va a lograr el objetivo que va a hacer que tú te distancies del Señor. Porque tú vas a decir, bueno, el Señor no me respondió, el Señor no me ayudó, voy a ver qué hago. Y entonces, ¿dónde está lo que decías que confiabas en el Señor? Descansemos en el Señor, porque realmente, como decía al inicio, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? ¿De qué vamos a temer? Si Él es esa luz, dice su palabra, yo soy la luz del mundo. Y la luz del mundo es Jesucristo. Y si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú tienes que aprender que Él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Entonces no sigamos alimentando ese miedo que hay en nuestras vidas. No sigamos permitiendo, porque eso solo va a traer duda. Y en la duda no se va a mover el Señor. En la duda Dios no puede actuar, porque como ya dijimos, sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor es galardonador de los que le buscan. Descansemos en el Señor. Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Escucha bien y apréndete este salmo. Realmente es un salmo muy cortito, pero poderoso. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Repítete este versículo cada vez que quiera invadir ese temor o ese miedo a tu vida. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿En quién estás poniendo tu confianza el día de hoy? ¿En tus propias fuerzas o en Jesucristo? Porque si estás poniendo tu confianza en Jesucristo, debes de saber que Él quiere lo mejor para tu vida y que a su tiempo Él enviará esa respuesta si tú dependes de Él, si tú realmente esperas al tiempo de Él, no a tu tiempo. Y ya para terminar, quiero leerte algo que yo escribí. Entonces, cuando vengan a nosotros cualquier situación y sintamos miedo, debemos rechazarlo en el nombre de Jesucristo.
Renunciemos a todo eso que quiera quitar nuestra paz, porque debemos tener siempre presente que hay todo un ejército a nuestro favor. Y ante todo, que Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante. Nosotros, los hijos del Señor, debemos de confiar en las fuerzas de Él y no en nuestras propias fuerzas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué habré de temer? El Señor es mi roca y mi torre fuerte. ¿Por qué habría de atemorizarme? El Señor te está diciendo hoy, así como habló a mi vida, que entonces el día de hoy tú digas: yo renuncio a este miedo, yo renuncio al temor que quizá invadió mi vida o quizá está invadiendo mi vida. Renunciemos hoy a eso, porque en el perfecto amor no hay temor. En Jesucristo no puede haber temor. Que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan una feliz noche. Y en serio, aprendamos a confiar en el Señor, no solo a decir con nuestra boca: yo confío en el Señor, sino a realmente hacer realidad esa confianza en el Señor. Porque en esa confianza, en esa fe, es que Dios va a obrar en tu vida. Que tengan una feliz noche.